Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Seguimos por tercera vez en este nuevo programa que hemos comenzado, que hemos titulado Aulas Abiertas, donde estamos tratando, ya está en la tercera semana, estamos tratando distintos temas que desde luego son de interés para todos y para todas. Hoy nos acompaña David, que es jefe de servicio de ordenación educativa de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. Juana, que es compañera también de Benarrabal, portavoz en Benarrabal, y es candidata al Senado por Málaga, por el Partido Socialista para estas próximas elecciones, y Ricardo, que es pues, compañero también de San Pedro, Marbella, y también es candidato al Congreso para estas próximas elecciones. Hoy nos van a hablar de la educación pública y de la defensa en la que siempre creemos desde este partido, en esta educación pública, para igualarnos a todos, para darnos a todos las mismas oportunidades, para hacer a todos los ciudadanos por personas, ciudadanos libres, ¿no? Entonces después, que es lo más interesante de todas estas charlas que hemos comenzado, es que sea lo más participativa posible y después de que ellos hablen, pues cualquier compañero o compañera que esté hoy aquí presente y que quiera hablar o preguntar algo o simplemente reflexionar acerca de alguna cuestión, pues después abriremos un turno de palabras, ¿vale? Muchísimas gracias a los tres compañeros que estáis hoy aquí y a todos, por supuesto, por vuestra participación. ¿Empieza yo mismo? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de educación, venimos a hablar también pues de propuestas del borrador de campaña electoral y yo por estar en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, pues a lo mejor me va a tocar hablar de lo que ya es una realidad, ¿no? Es verdad que estamos en un momento de hacer propuestas y yo creo que la mejor garantía de que nuestras propuestas son reales, que muchas de ellas ya las estamos poniendo en marcha allí donde gobernamos. Afortunadamente en Andalucía muchas de ellas pues llevamos muchos años poniéndolas en práctica. La educación yo creo que es una de las cosas en las que los socialistas podemos sacar más pecho. Yo diría que junto a la sanidad, que son los dos grandes pilares del estado del bienestar, son dos aspectos que tienen apellidos socialistas o nombres socialistas, y el tema de la educación es fundamental porque a nadie se le puede olvidar que la educación es la mejor forma de garantizar la mayor igualdad de oportunidades en la sociedad, ¿no? Seguramente pues muchos de aquí nos hemos beneficiado de una enseñanza pública, de becas y nuestra realidad, nuestra vida, nuestro futuro pues ha sido a lo mejor muy diferente, por ejemplo, que al de mis propios padres, pues que no pudieron estudiar pues porque donde vivían no había ningún centro ni de primaria, por lo cual ya la secundaria era algo totalmente alejado. Pues yo creo que la satisfacción pues, de mucha gente de la generación de mis padres pues, era que sus hijos tuvieran las oportunidades que ellos no podían tener y que veían que estaban reservadas para aquellas personas pues, que consideraban que eran pues, la élite social de la época, ¿no? Pues eso es algo que gracias a los gobiernos socialistas hemos conseguido, de que los institutos estuvieran solo en muy pocas zonas de las provincias. Hoy tenemos institutos en prácticamente todos los municipios y si no lo están, porque en municipios pequeños pues tenemos unos servicios que lo garantizan. Yo creo que dos puntos fundamentales de la enseñanza, de la educación, es la calidad de la enseñanza y la equidad de la enseñanza. La calidad es, para aquello que vemos, todo lo que hace que la enseñanza pues vaya mal, ¿no? Hoy he podido tener la oportunidad con Maite, mi compañera de la delegación, que es la coordinadora de formación del profesorado, de visitar el CEU de aquí de Ronda, que es ese centro de profesores donde los profesores se siguen formando, es decir, los profesores no puede ser solo que aprueben una oposición y ya se dediquen a dar clase y no se reciclen, ¿no? A los profesores y a las profesoras les pedimos cada día que innoven, pero no podemos pedirle cosas sin darle las herramientas para que cambien, ¿no? Pues, por ejemplo, solo en la provincia de Málaga tenemos cerca de 70 personas dedicadas solo a la formación del resto de profesores, solo en la provincia de Málaga. En Andalucía estamos hablando de 300 y pico. Esto en Castilla-La Mancha el PP se lo cargó y dejó en cero. En la Comunidad de Madrid solo dejaron un centro de profesorado en Madrid capital y prácticamente con 20 y tantas personas para una comunidad autónoma pues tan grande. Es decir, nosotros hablamos de realidades. Y luego el tema donde me voy a centrar más, que es el tema de la igualdad de oportunidades, en la equidad. Solo en Andalucía, pues para hacer una idea, si el presupuesto de la Junta de Andalucía ronda los 30 y tantos mil millones de euros, 30.000 millones de euros, pues de esos 30.000, cerca de 7.000 son solo para educación. Estamos hablando de que, por lo menos más o menos, ha sido ojo de un 20%, el 20% del presupuesto de una comunidad autónoma destinado a educación, cuando, por ejemplo, el gobierno de España pues, nos llega al 3%, pues muy llamativo, ¿no? Que Andalucía haga esa apuesta. De esos presupuestos tan potentes, en Andalucía, pues, por ejemplo, son muy llamativas las becas que tenemos en Andalucía.
mientras en otras comunidades autónomas no tienen becas propias. En Andalucía, además de las becas que están en toda España, que son las generales, tenemos la beca Adriano, que es para todo aquel alumnado. ¿Acordáis de lo que hizo el gobierno de aumentar la nota de corte para las becas? Es decir, un niño con un 5 pasa de curso, pero con un 5 no tiene derecho a beca. ¿Qué ocurre? Que si tú le exiges un corte a todo el mundo igual, aquel que con un 5 puede pasar de curso, pero no tiene derecho a beca, a lo mejor no puede seguir estudiando, pero si tiene dinero sí. Entonces no podemos poner una nota diferente a la exigencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la beca Dinero era una beca que sacó la Junta de Andalucía para que aquellos alumnos que se quedaban fuera de la beca del Gobierno de España pudieran seguir estudiando. Y, por ejemplo, la beca 6.000, esa beca que eran 6.000 euros para aquel alumnado que tuviera todas las asignaturas aprobadas y que no tenía la renta tan elevada. Son becas que la gente durante mucho tiempo pues las criticó muchísimo porque pues decían, esas becas vienen para ayudar a que los niños pues se relajen, una beca salario. Pues mira, al final ha sido una realidad y tenemos una cantidad de alumnos que han podido estudiar pues gracias a eso. Luego otra realidad es el tema de los libros de texto. Los libros de texto en enseñanzas obligatorias son totalmente gratuitos. Estamos hablando que eso supone un ahorro por familia de unos 250 euros, 300 euros por cada hijo. Si tienen 3 hijos, pues estamos hablando de que es un desembolso muy grande. Eso hay que decir además a pulmón por la Junta de Andalucía. Anteriormente otras comunidades del Gobierno de España ponía o cofinanciaba estos proyectos. En la actualidad es 0 euros lo que el Gobierno de España pone, con lo cual hay que decir que la Junta de Andalucía, pues este año por ejemplo, estamos hablando de cerca de 200 millones de euros solo en la renovación de los libros de texto, porque además, como sabéis, tenemos que adaptarnos a la LOMCE, aunque no nos guste, nos tenemos que adaptar, pues hemos tenido que hacer un desembolso mayor para compensar todos los libros que había que cambiar, ¿no? Luego también, por ejemplo, otra cosa importantísima son los servicios complementarios que tiene la educación. Son, pues por ejemplo, las aulas matinales, los comedores o el transporte. El transporte, por ejemplo, que en Andalucía es la única comunidad en la que el transporte es gratuito en la enseñanza no obligatoria. Por ejemplo, en ninguna otra comunidad de España el transporte es gratuito en el bachillerato. Aquí sí, pues eso y en la formación profesional tampoco es gratuita en otras comunidades autónomas. Eso también pues, es algo que nosotros tenemos que sacar pecho. Y luego también todas aquellas medidas que sirven para atender a la diversidad. Es verdad que todo el alumnado, igual que todas las personas, no son iguales y tenemos que también adaptarnos a ellos. La red de atención, por ejemplo, a alumnos con necesidades especiales, de educación especial, en Andalucía pues es un referente ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Son muchos, además nosotros somos los que tenemos que autorizar que nuestros profesores salgan de la provincia de España para dar ponencias y es muy habitual que cada semana tengamos que autorizar personas para que den charlas en otros países europeos, incluso pues del norte de África. Es muy significativo que Andalucía tenga esta potencia. Por ejemplo, mucha gente no sabe que tenemos maestros de educación en los hospitales. Por ejemplo, aquí en Ronda tenemos maestros que van al domicilio de los niños que están enfermos. También tenemos maestros en este sentido. Y también, por ejemplo, los colegios rurales. Aquí, por ejemplo, hoy lo hablábamos con docentes de la comarca, es verdad que aquí no hemos cerrado ni una escuela rural. Y eso supone, pues, tener colegios abiertos pues, con 6 niños. Y eso la Junta de Andalucía lo está haciendo en solitario. O, por ejemplo, el bilingüismo, que ayer me preguntaban, pues, los auxiliares de conversación que van a los centros bilingües, era un programa que nació cofinanciado, pagado justamente al 50% con el Gobierno de España en el 2011, coincide que Zapatero sale del gobierno y casualmente pues, el Gobierno de España se carga todos estos planes, ¿no? Es verdad que en el tema de educación hay que hablar de dinero, porque sin financiación no se mantiene. Y la gente cuando, por ejemplo, escucha al Partido Popular hablar de la financiación, bueno, que dicen, es que realmente, y además esto es literal, no sé si acordáis del ministro y de su mujer, ¿no?, que era la secretaria de Estado, que tenía 15 millones de euros en el banco. Esta gente seguramente pues, no necesita una educación pública de calidad. Y llegaron a decir que los estados donde más se invertía en educación no tenían las mejores rentabilidades. Pues mira, casualmente este año, o en 2012, cuando hubo ese recorte brutal de más de 3.000 millones de euros en educación, pues notamos una merma del sistema educativo. Por ejemplo, cuando aumenta la ratio de alumnado, un profesor con más alumnos no hace falta hacer un estudio sobre el sistema educativo para saber que ese alumno va a tener menos atención. O como ese profesor que en vez de tener 18 horas lectivas pasa 20 o incluso 21,
dice, bueno, si el profesor trabaja más, solo es problema del profesor. No, el profesor sigue trabajando igual, porque no es que al final, antes ahora lectiva también estaba en el centro educativo haciendo otras tareas, pero ¿qué ocurre? No es lo mismo un profesor pues que puede tener 180 alumnos que tenga 210 alumnos, como puede pasar, digo, por ejemplo, yo que soy profesor de historia, y ese no, de profesores, por ejemplo, de educación física, que solo tienen 2 horas semanales, pues a lo mejor con 10 grupos podemos hablar de que están dando clases a 300 alumnos. Tú 300 alumnos nunca los vas a conocer igual que si tienes la mitad de alumnado. Todo esto influye en la merma del sistema educativo. Así que aquí lo que quería decir muy brevemente, no sé si, vamos, que yo podría, no quiero tampoco cansar mucho, y lo que quiero sobre todo que luego pues tengamos un poco de debate. Lo que quería poner un poco de manifiesto es las propuestas que el gobierno de la Junta de Andalucía son una realidad, es lo que el gobierno de España, esperemos que haya gobernado en muy breve por el Partido Socialista, también es una realidad. Las propuestas que se hacen no son propuestas locas que no se pueden hacer, sino todo lo contrario. Y frente a esto tenemos un partido popular, incluso otros partidos que están recién llegados, que no creen en este sistema educativo. No creen en este sistema educativo porque es que no lo necesitan, no necesitan tanta igualdad como nosotros hemos garantizado. Así que yo creo que nada más que por estas cosillas que he enunciado, merece la pena seguir luchando y seguir peleando, porque de verdad, si no gobernamos nosotros y si las competencias no están en manos socialistas, el sistema educativo no es igual. Y aún así, en estos 4 años, pues hemos tenido la suerte de que en Andalucía no se ha visto tan mermado como en otras comunidades, pero imaginaros si volviéramos a tener la financiación que tuvimos hace 4 años, pues volveríamos a tener una calidad educativa pues que en un porcentaje sí se ha visto mermada pues, por la falta de fondos del Gobierno de España y por el estrangulamiento de las medidas, porque aquí habla el compañero del sistema educativo que al final parece que todos somos iguales, ¿no? Al final muchos compañeros caen en la desidia de decir, bueno, es que a mí, si mi jefe directo es la Junta de Andalucía, quien me ha aumentado la hora lectiva es la Junta de Andalucía. Eso lo ha dicho mucha gente, incluso en los claustros, incluso el Partido Popular lo ha dicho. Yo recuerdo la poca vergüenza de Moreno Bonilla en el debate último que hizo con Susana Díaz. Usted ha recortado en 5.000 docentes en la enseñanza pública, y era verdad, había un recorte de 5.000 docentes, que es lo que nos dijo, que era la aplicación de un real decreto de obligado cumplimiento, que incumplirlo es ilegal. Así que ellos recortaban, nos obligaban a hacerlo, porque no nos queda más remedio que cumplir los reales decretos, y encima tenían la poca vergüenza de criticarlo. Yo creo que después de 4 años tenemos más que suficientes argumentos para poder salir a la calle con mucho orgullo y defender pues nuestras políticas. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Para mí es un honor estar aquí acompañada de David y de Ricardo. Yo os voy a proponer sobre las propuestas que llevamos nosotros en nuestro programa electoral. Y creo que todos coincidimos en que la educación es el pilar del empleo y del crecimiento. Sin educación ni hay empleo ni hay crecimiento. Entonces, una de las primeras medidas, yo creo que es muy importante alcanzar, es un acuerdo en la comunidad educativa. Vamos, en la LONCE se creó, como bien ha dicho David, sin consenso, dejando un montón de iniciativas y de propuestas, sacando a la familia de los centros. Ustedes sabéis que en la LONCE los padres son invitados de piedra a los consejos escolares, les dan derecho a estar pero no a opinar, recortando becas, el tema de las reválidas, un montón de cosas. Entonces lo primero que hay que hacer es llegar a un consenso de una ley que realmente se acoja y ampare todas las necesidades que se necesitan. Después se incluye la educación de 0 a 18 años. ¿Por qué? Porque el objetivo de la educación debe ser terminar o bien vía universitaria o bien vía de formación profesional, para que cuando un alumno termine la clase, termine de dar su proceso educativo, termine ya con una formación capaz de o bien tirar por la vía universitaria y hacer su desarrollo como eso, o bien por la vía de formación profesional y también gestionar el autoempleo. Otra de las medidas que también se hace es que desde la FP se puedan terminar luego la tercera parte en lo que son empresas y centros de formación, o sea que la tercera parte sea como un tipo práctico, ¿no? Para que terminen realmente formados. Potenciar la cultura y como un verdadero forma de crear empleo. La cultura es otro de los sectores que se ha machacado muchísimo con la subida del IVA,
prácticamente hoy en día la formación una persona que tenga una iniciativa cultural pues no tiene salida económica, ¿no? Yo creo que pensamos que desde la cultura también podemos buscar una salida de empleo justo y sostenible. Invertir en investigación y +D+I. En los presupuestos para las 2 legislaturas está en duplicar la inversión. Yo creo que en la investigación está la salida de un país. Es lamentable como la cantidad de personas o jóvenes que tenemos formados que se han tenido que ir al extranjero porque aquí no tienen sitio para desarrollar su capacidad. Tenemos que seguir invirtiendo en lo que es investigación y desarrollo a través de los parques tecnológicos y demás. Crear una transferencia de conocimiento con las universidades del extranjero, como antes comentaba David, que nuestros alumnos puedan salir fuera a recoger conocimiento, igual que estaba la beca Erasmus, que también se quitó de este gobierno, ¿no? Yo puedo contar la experiencia de mi hijo. Mis hijos estudiaron en la escuela pública, estudiaron en los gobiernos socialistas y mis hijos hicieron su beca Erasmus. Y gracias a eso hoy trabajan en un colegio inglés, porque tienen el bilingüismo y son personas formadas, personas que se costeó todo con la enseñanza pública, sin tener que ir a ningún colegio privado, ni concertado, ni nada. Hicieron sus becas Erasmus y luego después hoy en día trabaja en el Aloha College aquí en Puerto Banús como profesor. Entonces esto es muy importante, el transferirla, o sea que cuando nuestros alumnos terminen la etapa formativa puedan trabajar lo mismo en Madrid que en Londres que en París, o estar formados a nivel europeo. Garantizar la igualdad en el acceso a la educación. Esto es algo que, digamos, es una bandera socialista y de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Que no dependa, o sea, que no dependa de su formación o sea, la formación que no dependa de su poder adquisitivo. Si tiene más o menos poder adquisitivo para poder acceder a esa formación. Yo aquí me gusta comentar siempre que toco este tema de una chiquita que estaba en bachillerato, iba a empezar medicina y su padre era albañil, era una clase media trabajadora normal y su padre sufrió una tetraplegia, se cayó de un andamio y claro, ella decía: mamá, ¿yo ahora cómo sigo estudiando? Yo no puedo seguir estudiando. Entonces, gracias a las políticas socialistas, esta niña terminó su carrera y hoy en día es médico. Si eso hubiese sucedido hoy, esta niña se hubiese quedado, pues no sé, limpiando escalera o lo que hubiese correspondido, pero seguro que no hubiese podido terminar su carrera económica, su carrera universitaria. Entonces, estas son las propuestas del Grupo Socialista. Hay muchísimas más, pero tampoco yo no creo que, si algunos tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues aquí estamos nosotros para contestarla. Y paso la palabra a Ricardo. Muchas gracias, Juana. Pero bueno, evidentemente, muchas gracias. Estamos aquí muy a gusto, ronda, con todos vosotros. Y antes de que se me olvide, cualquier cosa que necesitéis de nosotros, contar con ellos, que estamos encantados de venir para acá. Es verdad que es complicado aportar mucho más, porque se ha contado la historia de la realidad andaluza, una realidad que no tiene nada que ver con las de otras comunidades, una realidad además que estoy convencido que el resto de las comunidades autónomas de este país darían mucho dinero para poder estar en esa situación. Hablaba antes de los libros gratuitos, hablaba de los autobuses que se llevan a los niños sin ningún tipo de problema cuando están en el bachillerato, que no hay obligación. Estamos hablando también de los comedores, todos ellos son gratuitos, o al menos en la parte en función de la renta que tenga cada una de las familias. Circunstancias que no las vemos en otros municipios. Pero también hemos visto las distintas propuestas que he hecho. Yo quiero hacer hincapié en las distintas propuestas que hace el Partido Socialista, pero yo quiero hacer hincapié en de dónde venimos. Nosotros, los más jóvenes no lo recordarán porque no estaban, pero los más mayores y no tan mayores recordarán que en la calle los niños en los años 70 iban corriendo de un lado para otro, jugaban, y cuando llegaban a una edad de los 12, 13, 14 años tenían que empezar a trabajar y no se formaban.
Hoy en día es obligatorio la formación hasta los 16 años, pero como decían antes, una de las propuestas fundamentales del Partido Socialista es que la educación sea universal y gratuita de 0 a 18 años. Desde que un niño nace hasta que tenga los 18 años, tenga la posibilidad de optar por esa formación y educación gratuita. Y decía que es curioso cómo ha cambiado el sistema educativo, porque hemos pasado de una situación en la que pensábamos todo el mundo que era algo normal, la educación universal y gratuita para todos los niños, a de repente estar en una situación en que ya no todos los niños tienen la posibilidad de estudiar porque tienen que irse al mercado de trabajo. 14 años que tenían que irse al mercado de trabajo y estamos hablando de hace 30 años, está ocurriendo hoy en día de forma más velada. Porque como estamos en una sociedad en la que prima el tener recursos a través de un puesto de trabajo, intentamos que sigan trabajando desde el Partido Socialista en la educación frente al tener que ir a desempeñar un puesto de trabajo. Por tanto, es fundamental que los niños tengan las herramientas precisas para poder encontrar un puesto de trabajo en el futuro mucho más cualificado. Lo que decía antes de Juana del tema de una niña que por desgracia tiene un problema en su familia y se encuentra con la dicotomía de ir o no a mantener sus estudios o irse a buscar un puesto de trabajo. Bueno, pues evidentemente, ¿cuánta gente en este país ha tenido familias en las que el padre o la madre han sido analfabetos y han conseguido ser universitarios? Esto es una prueba más de lo que Juana planteaba y de lo que el Partido Socialista quiere trasladar en todo el territorio. Como decía David, esto funciona bien en Andalucía, porque tenemos competencias absorbidas por parte de la Junta de Andalucía, pero no ocurre lo mismo en todas las comunidades autónomas. Pero es que tampoco ocurre lo mismo con ámbitos donde no se afecta a las comunidades autónomas, sino que emerge desde el propio gobierno de la nación, y son las universidades. Las universidades, por desgracia, han sufrido un recorte importantísimo. Tenemos 5.000 profesores menos en las universidades españolas. Si por ello fuera, si por parte del Partido Popular fuese, eliminaban la mitad de las universidades. Nosotros aquí en Andalucía tenemos 8 universidades andaluzas y en algunas provincias incluso tenemos hasta un par de ellas, como es el caso de Cádiz, ¿no? Tenemos está Cádiz, está Algeciras, y la idea es, desde el Partido Socialista, acercar los conocimientos y la formación a la ciudadanía, y no que sean los ciudadanos los que tengan que desplazarse para formarse y ser más competitivos. Por lo que el modelo educativo está clarísimo, es un modelo de educación para todo el mundo frente a un modelo de educación para unos cuantos. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el PP siempre ha tenido, o la derecha en este país, siempre ha tenido la imagen o la idea de que no puede ser que yo tenga el mismo coche que un albañil, no puede ser que yo lleve al colegio a los niños en el mismo colegio que van los niños de un albañil o de un agricultor, y no puede ser que yo tenga que ir al mismo hospital que el niño, o que el albañil propiamente dicho. Por tanto, ellos lo que quieren es diferenciar la sociedad. Ellos quieren tener sus colegios, sus hospitales y, evidentemente, su dinero para que además haya la diferencia suficiente como para que los demás no puedan comprar lo mismo que compran ellos. Por eso estamos tendiendo a una sociedad cada vez más desigual, más diferenciada entre los que tienen dinero y los que no tienen dinero. Por tanto, ¿qué ocurre en otras universidades? En otras comunidades? Que, por ejemplo, las universidades reducen el volumen de universidades que hay. Pero es que, por otro lado, la intención de los gobernantes de otras comunidades es que, en vez de poner dinero para las becas universitarias, lo que hacen es dar ayuda a las subvenciones para que puedan construir o colegios privados o universidades privadas. Y eso, evidentemente, estamos privando por duplicado a aquellos que realmente tienen dinero. Con el dinero que, en vez de utilizarlo para repartirlo entre los que más lo necesitan, están utilizando ese dinero para beneficiar más si cabe a aquellos que tienen y, por tanto, a mantener su élite a un nivel determinado.
decir que esa desigualdad en la educación se amplía mucho más cuando se instaura la LOMCE. Hay estudios hechos en el que se pone de manifiesto que la LOMCE es un sistema que vuelve de nuevo a los años 70. Todos recordaremos como en los años 70 había una discriminación entre los que tenían fondos y los que tenían recursos y los que no tenían recursos. Y además en el que te obligaban a estudiar asignaturas que son sensibles, como puede ser la religión. Y yo lo quiero dejar muy claro para que todos lo sepáis. Y es que el Partido Socialista propone que la religión siga estando en los colegios, pero que no sea una asignatura que sea evaluable y pueda uno incluirla en su currículum, sino que sean una serie de asignaturas que sean que puedan desarrollarse como asignaturas extraescolares. De tal manera que quien quiera aprender la religión pueda hacerlo, evidentemente, porque la intención del Partido Socialista no es limitar a nadie, sino que permitir a todo el mundo que libremente opte por la formación que estime pertinente, pero sí que es verdad que la filosofía no es de obligar a que todos los niños hagan religión y además que sean evaluables para su currículum. Y en este caso, volver al sistema que tenemos hasta ahora, que es tener la asignatura de ciudadanía. Efectivamente, de tal manera que ahí tengamos los valores fundamentales de la democracia, que entiendo que todo el mundo está de acuerdo en que la libertad, la igualdad, la solidaridad son pilares fundamentales que uno tiene que aprender desde pequeño. Y en ese sentido lo tenemos muy claro desde el Partido Socialista, pero vamos más allá, y es que lo que no queremos hacer es una modificación de la ley sin contar precisamente con el motor de la educación, que es precisamente el sistema educativo. Tenemos que contar con los profesores, tenemos que contar con los padres, con los alumnos, para hacer una nueva ley que permita precisamente llegar a un consenso generalizado y no a una imposición como está ocurriendo a día de hoy. Y yo quiero terminar hablando de la formación profesional y el reto que supone la formación profesional para un partido como el Partido Socialista. Es cierto que la formación profesional no se le está sacando el jugo que se le debería sacar. ¿Por qué? Pues porque al final es una serie de titulaciones que hacen los niños y que no hay un proceso de reciclaje continuado, sino que es un proceso en el que lo utilizan los niños para tener un primer título y saltar al mercado laboral. O bien, desde el Partido Socialista entendemos, primero, que hace falta aumentar el número de titulaciones de la formación profesional, aumentarlo probablemente en 200 titulaciones para que podamos dar cabida a cada una de las especialidades que hay en el que se están trabajando a día de hoy. Por otro lado, es necesario que la formación profesional esté enfocada a la profesionalización y al reciclaje de los propios trabajadores que hay hoy en día. Tenemos que tener en cuenta que en los últimos 4 años se han marchado de la formación profesional un montón de gente, un montón de alumnos que han visto que era mucho más rentable irse a trabajar de albañil porque ganaban un buen dinero antes que seguir preparándose. Hablo de albañil como podría hablar de cualquier otro, de mecánico o de cualquier otra especialidad. Pero la realidad ha sido que estos alumnos que se han marchado, esta juventud que se han marchado y que entendían que era mejor trabajar en vez de estudiar, se han encontrado que de repente no tienen ni trabajo y no tienen tampoco la formación. Y por tanto hay que volver a reciclarlo, hay que meterlo en el sistema educativo, dotarle de un mayor bagaje y una mayor herramienta que pueda desarrollar al propio individuo y a la vez tener una herramienta también que les permita ser mucho más competitivos a la hora de desarrollar su puesto de trabajo. Por otro lado, es verdad que la formación profesional no debemos de quedarnos exclusivamente en el alumnado con 16, 17, 18 años, sino que tiene que ser una formación continuada a lo largo de toda la vida laboral. Y ese es uno de los pilares fundamentales del programa del Partido Socialista en cuanto a la formación profesional. Un pilar fundamental también que puede ser utilizado en la propia universidad. Los universitarios, una vez que terminan su formación como universitarios, da la sensación de que hay que largarlo al mercado de trabajo y listo. Pues no,
lo que hay que hacer precisamente es justo lo contrario, es que haya un reciclaje exactamente igual que en la formación profesional, continuada en el tiempo a lo largo de la vida laboral del universitario, porque si no se produce ese reciclaje perdemos herramientas para ser más competitivos y poder competir con el resto de los países de la Unión Europea. Y por último, recuperar no solamente en la formación profesional a todos los que han salido de esa formación profesional, sino que también en el sistema universitario esos 45.000 alumnos que se tuvieron que marchar al extranjero para subsistir, recuperarlos con un plan específico para que todos los conocimientos que tienen, en vez de revertir en el extranjero, reviertan en la sociedad española y por tanto seamos un conjunto de ciudadanos mucho más potentes, con una mayor carga y bagaje educativo que nos permita avanzar en una sociedad mucho más justa. Por lo que, y terminando de verdad, decir que la educación es fundamental y sin educación no vamos a ningún lado, y eso es algo que tiene que estar dentro de nosotros. Y si al final seguimos con políticas neoliberales de derecha, lo que vamos a conseguir es que quienes realmente tengan esa formación sean los hijos de las familias adineradas, y aquellos que no tienen recursos para tirar hacia adelante se van a encontrar que no tienen las herramientas suficientes para poder desarrollarse como personas. Y esto lo digo de todo corazón, si conseguimos quitar de la mente de las personas que todos somos iguales y decirles que no somos todos iguales, tenemos distintas sensibilidades, la política no es igual de una vía o de la otra, sino que hay distintas sensibilidades y distintas formas de ver la sociedad en la que vivimos, pues va a haber una gran diferencia, porque no es lo mismo que destinemos dinero para pagar a gente que necesitan becas para que puedan seguir estudiando, frente al modelo de ese mismo dinero utilizarlo para subvencionar a colegios o a universidades privadas. No es lo mismo, como decía antes, en que tengan que salir profesores del sector educativo con la excusa de la crisis. Él hablaba de Andalucía, pero yo hablo de España entera. Han salido 60.000 personas del sistema educativo español, 60.000 personas que forman a nuestros niños. Es una barbaridad, y si no tenemos esa herramienta de formación y educación, al final no podemos desarrollarnos como personas, y ese es el pilar fundamental. ¿Me callo ya? No. Os dejo que preguntéis. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que tengáis alguna duda? Vamos a ver. Según he entendido entonces, la 11 hasta los 18 años va a ir enfocado lógicamente a la formación profesional. Claro. Por ahí van los tiros, ¿no? Y bueno, en líneas generales, no solo en la formación profesional. Cuando sale, el PSOE quiere hasta los 18 años. Los pelos de los profesores han puesto así de punta. A ver, no es solo... A ver, esto es casi recuperar un poco el espíritu de la LOSE. Cuando se dijeron que los niños tienen que estudiar hasta los 16 años, también fue una revolución. Hoy todo el mundo asume que los niños tienen que estar escolarizados hasta los 16 años. Pasó de los 14 a los 16 y es verdad que fue muy llamativo. Pero también yo a los compañeros docentes también les diría una cosa, y es que hay que poner las cosas en su cierta medida. Y hablo de los profesores jóvenes, ¿no? Nos quejamos de todo. Uno cuando consigue la plaza ya no se puede quejar. Yo, compañeros, hay que ver de tener niños hasta los 16 si no quieren estudiar, porque con 12 ya está clarísimo que el que no quiere, no quiere, ¿no? Y yo les digo, pues mira, si este niño no estuviera aquí, pues no habría tantos institutos y no tendríamos tantas plazas de trabajo o de trabajar como profesores. Es decir, esto entre otras cosas lo que va a obligar es a crear más plazas, más centros educativos, más plazas de profesor, con lo cual nos vamos a ver beneficio de los que estamos dentro, porque vamos a tener más fácil de concurso de traslado y también de que haya más profesorado. Al final también yo creo que la LOSE en su día fue una forma de conjugar la ley con la realidad. Es decir, si un niño hasta los 16 años no podía estar en el mundo laboral, pues ¿qué hacía desde los 14 a los 16? Era un sinsentido. Yo creo que también esto hay que vincularlo bien, pero es verdad que hay muchas cosas que yo creo que no encajan. Por ejemplo, los docentes con
los niños de 17 años que están en los centros educativos de bachillerato, a todos los efectos son menores y tienen que estar tutelados o por la familia o por los centros educativos. Pero si están trabajando, hay cierta, yo también creo que cierta ambigüedad en las leyes, que bueno, ese niño que con 17 tiene que estar en tu centro educativo, que no puede estar la puerta abierta y ahora puede estar dando a lo mejor trabajos que obviamente pues algunos pues también tienen sus riesgos, ¿no? Pero es verdad que yo creo que hay que vehicularlo bien. ¿Qué es lo que va a hacer? Que haya también más bachillerato, es decir, va a haber más bachillerato y también tiene que haber una formación profesional más potente, que no sea una vía de escape para aquel alumnado que no queremos, ¿no? Como eso es lo que quiere convertir el Partido Popular en la FP, que la FP sea para aquellos niños que no valen, ¿no? Como antiguamente era. Y eso era algo que la LOMCE potencia, la LOMCE a la formación profesional la merma mucho. Y ya aprovecho para decir un poco con lo de Richie que ella apuntaba, el tema de la LOMCE. El tema principal de la LOMCE es la segregación. Realmente todos habremos escuchado que ya está bien de tantas leyes educativas, de que cambian cada 2 por 3, que eso hace que el sistema sea malo. Y es verdad que yo creo que esa inestabilidad no es buena. Pero realmente las leyes no cambian el sistema, no lo cambian. A no ser que sea una ley radical como esta. Y también lo fue la LOSE. La LOSE, la ley que hizo el gobierno socialista de Felipe González, fue una ley radical, pero en positivo. Esta es una ley radical en negativo. Aquella sirvió para mejorar mucho el sistema y esta sirve mucho para empeorarlo, principalmente segregando, separando a aquellos alumnos en edades muy jóvenes, el que vale para un camino y el que no vale para otro. El que no vale, ¿a qué camino lo derivamos? A la FP. Sí. A la FP. Está claro que yo vivo ahí también, yo no sé cuánto tiempo he estado todo educativo, yo llevo 30 años. Yo solo no sé por qué, pero pienso porque yo no te estoy hablando del término general, el aspecto educativo, el alumno que hasta los 18. Perfecto, si el problema está en que tenemos que superar lógicamente ese 20% de abandono. Entonces, ese 20% ocurre cuando el alumno verdaderamente se satura y ya no hay forma humana y salva chavales con la intensidad nuestra, con el trabajo diario, pero sigue habiendo un 20% de abandono. Entonces, no es menos cierto que cuando se plantean proyectos en los centros, como en mini empresas, como tal Pascual, ese tipo de alumnado empieza a reactivar sus ganas en cuanto hace cositas más prácticas, enfocadas hacia un futuro laboral más o menos cercano, que es lo que ellos quieren. Eso voy. Sí. El problema está el alumno, el profesor que va a dar clases de secundaria y dice, bueno, este niño lo vamos a tener hasta cuarto, hasta los 18 años. Ahí es donde vas a morir, no puede ser en ellos. No sé si que los currículos tendremos que cambiarlos muy muchos en esos sentidos. Lo que nosotros proponemos es que podamos estar hasta los 18 años todo aquel estudiante que quiera. No se obliga al alumnado a estar con 18 años en el sistema educativo, sino que garanticemos con becas o con ayuda y con capacidad formativa a todos los alumnos que quieran estar hasta los 18 años. Es verdad que obligatorio tiene que ser, vamos, se plantea que no se va a cambiar, se va a mantener los 16 años. Pero eso es cierto que da un valor añadido a la formación profesional. Pero es cierto que es que el planteamiento debe ser distinto, mucho más enfocado al emprendimiento, mucho más enfocado a las empresas desde la formación profesional que lo que está hecho hasta a día de hoy. De hecho, el planteamiento que hay desde el Partido Socialista es incluir un mayor volumen de titulaciones al objeto de que podamos dar cabida a las demandas de los alumnos en esas especializaciones. Yo hablaba de 200 titulaciones nuevas, pero es que todo esto implica fondos. Si no hay recursos, no hay posibilidad ni en bachillerato ni en la formación profesional. Y en ese aspecto lo que se plantea es que se incremente la dotación económica al sistema educativo hasta el 5% del Producto Interior Bruto, que estamos hablando de cantidades sustanciales, de tal manera que estaríamos hablando de triplicar los fondos que se están destinando a día de hoy. Claro, si hay una conciencia de que uno de los pilares fundamentales es la educación, pues tú apuestas por la educación. Es como, a ver si, para que lo entendáis, como la dependencia. La ley de dependencia supone que debe de financiar al 50% el gobierno central y las comunidades autónomas. Bueno, pues hay comunidades autónomas que han reducido la prestación de la dependencia
y hay otras comunidades, como la andaluza, en el que la dotación a la dependencia es superior. De hecho, nosotros en Andalucía estamos aportando el 78% de los fondos de la dependencia frente al 22% que está haciéndolo el gobierno central. Pues esto es lo mismo. Si la sensibilidad es que hay que dotar de mayores fondos a la educación, pues tendremos mejores profesionales, porque otra de las cuestiones que no he hablado, pero es la formación del profesorado y la actualización del profesorado, no solamente en la contratación de nuevos profesores, sino en los profesores que tenemos, adaptarlos. Igual que tampoco he hablado de los certificados de la formación profesional, que la intención es que en vez de haber títulos, tú puedas tener certificados, de tal manera que tú puedas ir obteniendo estos certificados a lo largo de tu vida laboral. Entonces, es cierto que la garantía de los 18 años va más enfocado probablemente a la formación profesional que al bachillerato, pero la filosofía es que cualquier persona que quiera seguir estudiando y que quiera mantener su estudio hasta los 18 años, por cualquiera de las vías lo puede hacer. Y si opta por bachillerato y después quiere pasar a la formación profesional, no tenga ningún tipo de problema. No sé si eso ha contestado en algo. Sí, pero sí, no. Porque si no me obliga y hasta los 18 años va a ser prácticamente como hasta ahora. Porque la garantía de que una enseñanza pública y gratuita, tanto en formación profesional como en bachillerato, ahora mismo la tenemos. No en todos sitios. Por ejemplo, en Madrid... nosotros estamos hablando de... No, ya, pero a ver, tenemos que hablar que son proyectos y propuestas para el gobierno de España. En ese sentido decía... Nosotros tenemos mucha suerte, como comentaba. Bueno, por eso decía yo que muchas de las cosas que el proyecto de borrador o el borrador lleva en Andalucía ya son realidades. Por eso decía que tenemos la garantía de que se pueden hacer. Pero es verdad que yo intuyo que la medida va voluntariedad, pero va el camino hacia la obligatoriedad. Y de hecho, dijo Pedro Sánchez de nuevo, bueno, una ocurrencia aquí de los socialistas, no sé cuánto. Y el Consejo de Estado se ha pronunciado esta semana diciendo que, ayer mismo salió el nombre de comunicación, que era algo viable y que iba a reducir la tasa de fracaso escolar. Y ya para terminar de contestarte, siempre que se critica el sistema educativo, se critica el sistema educativo público, eso está claro, ¿no? En los medios de comunicación nunca van a decir un centro privado hace esto, siempre es la pública. Y una de las cosas, cuando se critica el sistema educativo, no solo andaluz, sino todo español, el famoso informe PISA, ¿no? Yo creo que a todos nos suena ese informe PISA porque cuando sale parece, bueno, pues latigazo al sistema educativo público. Ese estudio que hace la OCDE, que además, que hay, por ejemplo, donde Bert ahora es embajador y su mujer, no sé si es vicepresidenta o un cargo así, ¿no? Y ese informe siempre nos deja regular. También hay que saber de dónde venimos y dónde estamos, ¿eh? Pero ese informe PISA dice algo muy positivo que nadie lo pone en valor, por lo menos no el Partido Popular ni los que defienden un modelo privado. Y es que decían que el modelo educativo español, y aún más el andaluz, tenía un punto donde sobresalían todo, y era el de la igualdad de oportunidades y la equidad. Y eso quiere decir que aquel alumnado, independientemente del poder adquisitivo de sus familias, tenía el derecho a una educación más parecida entre sí, que el que tenía un estudio privado que le abría unos caminos no se diferenciaba prácticamente del que iba por la vía de la pública. Es más, en muchos sentidos la pública era mucho más garantista. Esto en Estados Unidos, por ejemplo, era totalmente diferente y en otros sitios. Y eso es algo que tenemos que garantizar, y yo creo que con el aumento de la edad pues se va a garantizar, porque al final obligas a que todo el alumnado, al estar escolarizado, es verdad que habrá unos ajustes muy complicados, como al principio de la LOSE. Es verdad que al principio, cuando tú metes a los niños de los 14 a los 16, pues esos niños, porque decían, hay más conflictos, claro, porque tú tenías unos niños que no querían estudiar, lo meten en el sistema. Pues en un principio va a haber problemas. ¿Qué ocurre? Ahora es algo totalmente asumido por todos, que sería una locura que no fuera así. Cuando tú metaste toda la población, al final tú dices, bueno, tengo 12 años, hasta los 18 voy a estar escolarizado, voy a aprovechar. Habrá siempre aquel alumnado que no aproveche. Lo que está claro es que aumentar la edad de estudios no puede ser que esos niños, que los centros educativos se conviertan en aparcaniños, ¿no? En guardería de niños hasta los 18 años, eso no es así, eso no puede ser así. Hay que dotarlo, como decía Richie, de recursos económicos y de muchas opciones, ¿no?, de estudio. Pero es verdad que yo creo que va a mejorar sustancialmente el nivel educativo de futuro, igual que la LOSE lo ha servido. Pero además que sí, estoy de acuerdo completamente en eso. Pero que me enrollo, Totalmente. Bueno, sí, al final ya habéis dicho todo lo que yo quería decir, pero bueno, es igual. Yo lo que sí veo, yo veo a la FP, tienes tu razón, y yo, vamos, tengo contacto con muchos profesores y es normal. Cuando pensáis un niño con 18 años que no quiere estudiar, que se os ponga los pelos de punta.
Pero el objetivo de que se continúe con la FP es que sea una manera de autoempleo, sea una manera de formación, que no termine, porque tú sabes que la mayoría que no hace bachillerato salen de los centros y ¿qué hacen? No tienen nada, ni tienen titulación, ni tienen una salida laboral, no hacen nada. Entonces es una forma de que la FP les sirva para que luego puedan orientar su salida laboral con el autoempleo, puedan ser personas formadas, porque ¿qué hacemos con un chaval de 18, 17 años en la calle? Sin titulación ninguna, nada, en absoluto. Da palo. Es lo que hacen, da palo, porque trabajar no pueden, porque no tienen edad para trabajar. Entonces la FP lo que se busca es que tenga una forma también de un autoempleo, de tener una formación para poder gestionar su salida laboral dentro de lo que sea. Totalmente de acuerdo. Pero vamos, aquí ellos lo hemos pedido a los compañeros, ¿eh? Que tenía ganas de dar la partidita esa. Había también alguna que otra pregunta por ahí, ¿no? En el fondo. Hacer un comentario. Me alegro enormemente de las propuestas que lleva el partido sobre educación y sobre todo me alegra que el partido de una vez sea valiente y lleve a efecto el tema de la laicidad en los diferentes aspectos de la vida pública, ¿no? Y fundamental es la enseñanza pública. Entonces me alegro mucho de que el partido por fin haga una propuesta seria de que la escuela pública va a ser sobre la base de la laicidad, ¿no? Como he querido entender que has explicado, no van a estar dentro ni de los currículos ni de los horarios lectivos de la gente. Es decir, que quien quiera acceder a buena confesionalidad, buena educación desde el punto de vista religioso, lo tendrá que hacer como una actividad extraescolar, no puede ser cualquier otra que queramos hacer. Yo creo que es una cosa importante. Y otra cosa que creo que es importantísima es la educación, que afortunadamente nosotros hemos sido pioneros, la educación es la educación para la ciudadanía, los valores éticos, morales y democráticos de la sociedad en la que tenemos que vivir. Y sobre todo educar a la gente de chiquitito, la misma palabra dice, educación, para que no asistamos a la barbarie en la que estamos instalados con respecto a la violencia de género y con respecto a 20.000 cosas que estamos subiendo todos los días. Y eso es fundamental, que lo desarrollemos y que lo desarrollemos a fondo y que blindemos estas cosas para que no vuelvan a ocurrir lo que ha ocurrido, que llega un gobierno de turno y sea capaz de cosas que tendrían que estar, como estuvimos a punto de hacer cuando fue ministro Gabilondo, de cerrar de una puñetera vez pactos sobre lo que establecer los valores ciudadanos que nos deben defender a todos y a todos, ¿no? En este sentido, yo creo que ahí es donde tenemos que apostar, es decir, buscar los consensos más amplios para que este tipo de cosas no sean solamente propuestas nuestras, sino que seamos capaces de transmitir al resto de la sociedad, al resto del partido y tal, para que blindemos de una puñetera vez estos conceptos que no van ni contra religión ni contra nadie, sino simplemente van a favor de la ciudadanía, a favor del concepto ciudadano y democrático en el que estamos. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Me alegro mucho que por fin en un programa electoral nos quitemos un poco esa losa que hemos tenido de que sí pero no señor, nosotros apostamos por la laicidad y la llevamos a efecto y la vamos a llevar a efecto. Sí, de hecho, entiendo que la educación tiene que ser laica. Otra cosa es que evidentemente tú no vas, y entiendo que no es razonable tampoco coartar la libertad de nadie a la hora de formarse. Entonces, en cuanto a actividades extraescolares, yo creo que bueno, que cualquiera pueda hacer lo que quiera y que pueda formarse en lo que estime pertinente, pero evidentemente ante una educación laica, las asignaturas que se vayan a impartir deben de ir en esa línea, en reforzar precisamente a la educación para la ciudadanía con los valores fundamentales de la democracia. Es que no lo entiendo de otra forma. La religión, yo no la veo en absoluto nada que ver con la educación. Es decir, no. La religión es un acto voluntario, particular, personal, que no tiene nada que ver con el concepto de educación. Es decir, la educación es formarnos. Pero ya tú, dentro de tu ámbito, pues tú eliges por profesionalidad, porque te gusta el fútbol, el baloncesto, ¿no? Claro, pero fíjate tú, una cuestión que yo creo que todos que estamos aquí lo tenemos muy clara, cuando
uno lo plantea a alguien que viene de otro lado, es decir, desde la derecha, y además son ser gente de la derecha más rancia, pues no lo entienden. No entienden porque, claro, es una cuestión que va en el ADN suyo, en el que piensan que la religión debe de imponerse a todo el mundo, porque es lo que se ha venido haciendo en los últimos, o lo que han ellos visto en los últimos 60 años, ¿no? Entonces, cuando repetidamente vas machacando a determinados sectores con una base ideológica muy concreta, pues claro, renunciar a eso les cuesta mucho trabajo. Y no entienden que los pilares fundamentales de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, son pilares tan potentes que incluso, si me apura, hasta abarca las religiones. Es decir, cualquiera coge cualquier religión y en el fondo ideológico de las religiones están también los fondos ideológicos de la ética, ¿no? En el sentido de lo que es justo, y lo que no lo que es moral, pero lo que es justo, ¿no? Y en ese sentido es verdad que se puede discutir todo lo que uno quiera, pero yo creo que desde la libertad uno tiene que tener muy claro que no puede imponer una religión a nadie y mucho menos hacerla evaluable, ¿no? Yo entiendo que sí que en un colegio concertado, aunque tú facilites, pues sí que tú voluntariamente llevas a tus hijos a un colegio concertado de educación religiosa, católica o la que sea, pues tú ahí vas. No tiene por qué no intervenir el gobierno en concertar ese tipo de educación. Ya sabes que tú haces un acto voluntario a la hora de llevar tu colegio a un colegio musulmán o islámico, o un colegio protestante o un colegio católico. Eso ya es una voluntad que tú desarrollas. Sin embargo, el Estado no te va a negar a darte una concertación para darte la educación, que al fin y al cabo es lo que te da la educación. Pero claro, estamos hablando de educación pública y colegios públicos, eso yo creo que debe estar meridianamente claro. Esto es una cosa que no tiene nada que ver con una confesionalidad de ningún tipo. Sí, me parece muy bien. Sí, no, vamos totalmente con lo que se ha dicho. Yo lo que sí, de ese tema, decir que, hombre, totalmente de acuerdo. El tema de sacarlo del horario lectivo y que no cuente como currículum es fundamental. Fundamental. Además, yo creo que es una medida inteligente porque es transitoria. Es decir, una vez que tú saques la religión del horario lectivo y lo pongas como actividad extraescolar fuera del horario, desaparece porque nadie va a querer... Ya es un acto voluntario. Sería el primer paso. Y luego también ver un poco, desde el punto de vista de la gestión de la religión, es muy complicado. Porque, por ejemplo, los maestros de religión, los de los colegios, los paga el Estado y los propone el obispado. Los de secundaria los propone el obispado y les pagamos la Junta de Andalucía. Pero sabéis esos institutos que aquí tenemos por la comarca algunos que llegan hasta sexto primaria y luego tienen primero y segundo de eso. Esto es un problema para que veáis lo cruel que es el propio obispado, que el propio gobierno de España a la hora de tratar a sus propios profesores de religión, que al final ellos son los primeros fastidiados. Ellos dicen que a los que dan hasta sexto no pueden dar el primero y segundo de eso. Tenemos profesores de religión que van 2 horas a Cortes de la Frontera y otro día a Villanueva de la Concepción. Imaginaros lo que supone a un profesor tener que tener ese trabajo. Hay muchos que han renunciado y han salido de la bolsa y hasta que llegas con uno que está desesperado y acepta. Y esos son los primeros. Yo creo que tenemos que hacer medidas transitorias, pero es que yo iría más lejos todavía y eso yo creo que algún día nos tenemos que plantear, que desaparezcan los conciertos educativos. Yo creo que el objetivo sería centros públicos y centros privados. Los centros públicos sostenidos los centros privados sostenidos con fondos públicos no tienen sentido. Y además, lo que tenemos que ser inteligentes también como Partido Socialista, también estamos por los intereses de los trabajadores. También tenemos que velar por los derechos de los trabajadores de los centros concertados. Pues es tan fácil como buscar una transitoria y decir, todo centro concertado va a tener 20 años de tránsito para convertirse en centro público o privado. Aquel profesorado que ya está trabajando dentro de 20 años o se convierte en personal laboral de la administración o se convierte en empleado de una empresa privada. Y con ese tránsito te asegura que en 20 años tenemos un sistema público, pero 20 años parece mucho, pero el tiempo pasa y sería, yo creo,
lo ideal y llegar a un pacto. ¿Qué ocurre? Que al Partido Popular obviamente nunca va a entrar por ahí, porque como decía Richie, con la LOMCE es que no solo se fomentan los conciertos, es que se obliga a dar suelo público, pero es que incluso en Madrid ya sabéis que se da suelo público, se construye el edificio y se da la cesión. Y además, una de las cosas que hace la LOMCE muy importante, muy mal, es que obliga a tener que concertar centros que dividen entre niños y niñas. Además del concepto religioso, que no estamos de acuerdo, estamos dando una enseñanza diferenciada a los niños y a las niñas. Es decir, van a estudiar diferente, eso no tiene sentido. Y ya para terminar, una cosa que es llamativo. Yo sinceramente la LOMCE es una ley hecha por gente que no sabe, sinceramente, no lo digo porque sea del PSOE, es que no tienen ni idea el Partido Popular de educación. Y esto, ¿acordáis de cuando no llegaron al acuerdo Gabilondo con Cospedal? Porque al final Cospedal dijo, bueno, vamos a sacar mayoría absoluta para que vamos a negociar. ¿Os acordáis cuál era uno de los caballos de batalla del Partido Popular? Era cuarto de eso, que el Partido Popular decía que cuarto de eso tenía que desaparecer, que tenía que convertirse en primero bachillerato, que el bachillerato era un animal. Todos los que conocemos algo del sistema educativo sabemos que era imposible. ¿Por qué? Porque es obligatorio hasta los 16 años. ¿Qué va a hacer con 15 años? ¿Que los niños lo obligan a empezar un primer curso y que luego se vayan a la calle? No tenía sentido. Pues lo mismo pasó con Educación para la Ciudadanía. Educación para la Ciudadanía ahora se da en más cursos que antes. El Partido Popular, que cogió el caballo de batalla de Educación para la Ciudadanía, lo que nos han dicho es que como no sabían cómo encajar el sistema, como han puesto que la religión cuente para la media, han tenido que buscar una alternativa que cuente para la media. Y es Educación para la Ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia? Que solo la dan los que no quieren dar religión. Y tiene que ser obligatoria para todos. Pero que es muy llamativo que antes la Educación para la Ciudadanía se daba en un par de cursos y ahora es optativa en todo. Yo creo que son tan poco congruentes hasta en esto. Y en esa materia que hicieron de Educación para la Ciudadanía, que se enseñaban unos valores, al final valores tan respetados por todos como respetar la democracia, los derechos de la diversidad, en contra de la violencia de género, con lo cual al final hicieron un caballo de batalla que era como lo que la derecha le sacaba un poco más, no, es que están obligando a que sepan que el matrimonio homosexual es algo bueno, ¿no? Como si fuera obligatorio, ¿no? La verdad que yo creo que no tienen mucha idea y por eso salen tantos titulares que luego en la realidad ellos mismos se tienen que comer. ¿Alguna otra apreciación? Sí, no, pero ya nos ha aclarado. Ah, vale. Pues nada, pues muchas gracias por habernos invitado a que vengamos aquí a hablar de educación y lo importante que es la educación, y insistir cuando queráis que volvamos, encantado de la vida. Más que dispuesto.